Buenas a todos, bienvenidos a un video más donde hablaremos de lo que vienen siendo las interrupciones. Digamos que después de haber practicado un poco con lo que vienen siendo las entradas y salidas digitales, pues tenemos que hablar de un concepto que en mi criterio es un concepto de los más importantes en el mundo de los microcontroladores, y es el concepto de las interrupciones, que precisamente para este microcontrolador obedecen al capítulo 7 y que nos habla precisamente de algo que queremos analizar. Si venimos a la página 20 de la hoja técnica del microcontrolador, pues podemos obtener algo que se llama pues un diagrama de memorias de cómo está distribuido, digamos, todas las memorias del microcontrolador. Entre las que tenemos pues algo que se llama el PC, que se llama el contador de programa, y adicional a eso también tenemos una distribución en bloques muy interesante. Vamos a colocar esto un momentico. Entonces tenemos el contador de programa y tenemos la distribución de la pila de 16 niveles. Tenemos un vector de reset que está en la dirección 0, es muy importante entender esto. Significa que cuando reseteamos aquí viene y es una especie de interrupción y es muy prioritaria, es la primera que se ejecuta. Y tenemos un bloque donde podemos acceder a las interrupciones que empiezan pues en la dirección 4. Digamos que los programas principales pues empiezan desde la 4 hacia abajo, ahí digamos que quedaría la memoria del programa todo almacenado. Entonces, para que usted entienda bien la idea, pues yo he traído por acá un pequeño diagrama. Las interrupciones pues básicamente nos obedecen como a pequeños eventos que estamos ejecutando o que estamos esperando en el programa del microcontrolador. Entonces supongamos que una persona está pues haciendo una tarea y que esa tarea que está ejecutando esa persona pues es interrumpida por un evento especial. Supongamos que estamos viendo televisión y hacemos un domicilio, y cuando llega el domicilio pues tenemos que dejar de ver la televisión para, digamos, venir a atender el evento en la puerta, y pues básicamente después de que recibimos el domicilio retomamos la actividad donde la dejamos. En el término de microcontrolador pues lo tenemos que ver más o menos así. Tenemos un programa principal que es el main, y pues tenemos algo que se repite, que es un código que aquí he llamado loop, y supongamos que pues está ejecutando direcciones de memoria como las que vemos acá, la 800, 801 hasta la que vemos acá. Entonces, ¿qué sucede cuando ejecutamos un evento, cuando ocurre un evento especial? Cuando ocurre un evento especial, supongamos que estábamos aquí en 803, entonces lo primero que va a hacer es saltar al evento del bloque de interrupciones, y posteriormente pues lo va a ejecutar todo, y cuando termine pues va a regresar donde quedó. Entonces, con relación al ejemplo que se les acaba de dar, pues suponga que usted estaba viendo y pues iba en un minuto de la película. Entonces usted lo que hace es una pausa en la película que está viendo en Netflix. Después de eso pues vaya, atiende el domiciliario, que es el que generó el evento de la interrupción. Atiende, pues básicamente dialogan, dicen pues por ejemplo cuánto costó el domicilio, le tienes que pagar dinero, tienes que recibir el domicilio, y pues no sé si de pronto calificar la atención y lo demás. Pero cuando terminemos pues entonces vamos a regresar a ver la película justamente pues donde habíamos quedado. Asimismo pues funciona en el micro digamos que estamos ejecutando un programa aquí, y cuando ocurre pues ese pequeño evento, ya sea por diferentes fuentes, pues lo que va a hacer es saltar acá, ejecutar los bloques de interrupción, y cuando termina pues va a regresar donde quedó. Es más o menos como el mismo concepto que se acabó de explicar. En ese orden de ideas pues entonces hay que entender que hay dos tipos de interrupciones, bueno, dos bloques de interrupción que rigen casi a todos los microcontroladores. Están las interrupciones de periféricos y están las interrupciones de núcleo. Y pues este microcontrolador no tiene prioridad, tampoco tiene bloques de prioridad. Hay microcontroladores más modernos, incluso plataformas más avanzadas como las STM32, las ESP32, microcontroladores digamos con mejores prestaciones, que ya no hablan de interrupciones sino de bloques de interrupción. Eso es bastante más interesante.
Pero pues en teoría todo comenzó con lo que les voy a explicar aquí en este diagrama, y básicamente consiste en que tenemos unas interrupciones que obedecen a algo que se llama periféricos y unas interrupciones que obedecen a algo que se llaman de núcleo. Vamos a entender por periféricos todo lo que tenga que ver con el microcontrolador, como sus circuitos internos. Pueden ser, por ejemplo, las conversiones análogo-digital, los módulos UART, los módulos I2C, los módulos SPI, los módulos SSP, todos los módulos que obedecen precisamente pues a los capítulos del microcontrolador, a estos que observamos acá. Entonces cuando hablamos, por ejemplo, de entradas y salidas de los GPIO, cuando hablamos de análogo digital, cuando hablamos de los digital analógicos, cuando hablamos bueno, timers, timer 0 entra como núcleo, pero los demás como periféricos, módulos SP, módulos EUSAR, módulos CPS, todos estos módulos que vemos acá, pues todos ellos son pues periféricos. Y esos periféricos pues pueden generar solicitudes. ¿Qué hace posible? La pregunta sería, ¿qué hace posible que cuando tú estás ejecutando un código y vienes por acá en alguna línea, pues saltes o lleves la situación al vector de interrupción, o sea, el bloque donde tienes programados los eventos? ¿Quién hace eso posible? Realmente pues eso lo hace posible algo que se llama el contador de programa. El contador de programa lo único que tiene que hacer es hacer un salto en la memoria. Por ejemplo, si estamos en la memoria 1000, hacer un salto pues de la 1000 a la 4, es a la 4 como tal. Entonces ese salto que tiene que hacer acá lo hace el contador de programa. Pero ¿quién manipula el contador de programa? ¿O quién le da esas acciones? Pues esas acciones se las está dando siempre la unidad central de proceso, también conocida como la CPU. La CPU es la que coge el contador de programa y lo lleva al bloque. Entonces cuando estamos en el main, estamos ejecutando líneas de código y tenemos los eventos de las interrupciones. Cuando ocurre un evento, cuando se genera un evento, pues este es el que me va a hacer, la CPU es la que se va a encargar de llevarlo acá, y cuando termine la misma CPU lo va a volver a dejar donde estaba. Eso tiene que quedar así, pues digamos, muy interesante el concepto, pero es la CPU la que se encarga. Existen algo que se llaman las IRQ, que es un concepto de interrupciones, que son los requests, o sea, las solicitudes por interrupción que se le hacen a la CPU. Las interrupciones ya existen en el microcontrolador, solo que no están habilitadas. O sea, las solicitudes por interrupción ya están presentes en el microcontrolador. ¿Qué significa? Que pues aquí tienes una solicitud por UART, esta ya existe, no hay que hacer nada, solamente hay que habilitarla para que le llegue a la unidad central de proceso. Entonces supongamos que tenemos un evento por UART, que después hablaremos qué es eso de cuento de UART, y pues precisamente se genera una interrupción colocándose en un 1. Este 1 que se genera acá se genera en algo que llamamos nosotros un flatbit. Los flatbit tienen una notación que ya vamos a ver más adelantico. Ese 1 que está acá, pues mire que está abierto, o sea que ese 1 no se visualiza aquí. Para que se visualice yo tendría que habilitar esta interrupción que se llama el habilitador propio, habilitar la interrupción y habilitar los periféricos, aunque sí, habilitar los periféricos como que está acá, pero aunque yo creo que este diagrama me quedó malo, porque pues básicamente el IRQ no se llega directamente al habilitador, este se habilita, y este de acá no debería ir acá, sino que debería ir aquí directamente al habilitador global. Entonces vamos a corregirlo rápidamente para que no generemos esa confusión. Listo, ya está corregido. Entonces vamos entonces a decir pues que este habilitador está acá, vamos a colocarlo por acá. Entonces vamos a decir que aquí se genera un 1 y mire que hay un habilitador propio. Ese habilitador propio pues tiene que ser precisamente del UART, porque hay muchos tipos de habilitadores. Si lo habilitamos, entonces esto se cierra acá, entonces significa que el 1 va a llegar directamente hasta acá. Entonces necesito habilitar este otro interruptor que se llama el habilitador de periféricos, este de acá. Entonces lo tenemos que habilitar. Entonces si lo habilitamos, este 1 ya llegaría hasta acá.
Y finalmente habilitaríamos el global, que sería este de acá, entonces lo colocamos aquí. Y finalmente este 1 que nace aquí o se origina aquí, termina haciéndole la solicitud a la CPU. Entonces ya la CPU hace el salto y pues me lleva al bloque donde queremos hacer los eventos de interrupción. Entonces repitamos, generamos una solicitud por interrupción. Si están habilitados acá los periféricos y los globales también, y el propio, entonces ese 1 va a recorrer hasta poder llegar precisamente pues a la solicitud por interrupción a la unidad central de proceso. En lo que corresponde a las interrupciones de núcleo, no de periféricos sino de núcleos, que después le diré cuáles son, pues básicamente aquí también ocurre una solicitud. Pues si habilitamos la propia y habilitamos la global, pues con eso será suficiente para que termine por llegar a la unidad central de proceso. Entonces cuando llega a la unidad central de proceso, ella lo que hace es hacer un salto, ejecutar el bloque de interrupciones y regresar donde está. Ahí tenemos entonces que tener ciertas consideraciones que son muy importantes al momento de programar los microcontroladores. Cuando ejecutamos una interrupción aparecen dos conceptos importantes que pues los voy a escribir en este momento. Los dos conceptos importantes son el IF y el IE, básicamente. Y el IE. Estos dos conceptos que ustedes observan acá, vamos a colocar este de un color y este colocámoslo de otro, nos hablan de dos situaciones. Esta primera que ustedes observan acá, pues nos habla precisamente de la IRQ, o sea, la solicitud. Ese es también conocido como el interrupt flag bit o el interrupt flag, que es el que me permite conocer, pues digamos que ocurrió eso. Este es el IRQ. Sus siglas pues traducen así, interrupt flag, o sea, como la bandera. Es la que genera, la que la CPU tiene que llegar el dato a la CPU para que genere la solicitud. Y lo otro que tenemos que ver es que pues aquí se genera en el IRQ, ese es el IF, este sería nuestro elemento IF. Y ese IF que vemos acá, interrupt flag, debe llegar a la CPU a través de unos habilitadores. Y esos habilitadores pues son estos. Entonces a esto se conoce como interrupt enable. Entonces aquí está el habilitador. Entonces, como se dan cuenta, dos conceptos que aparecen en las interrupciones. Uno de ellos que pues podemos observar, por ejemplo, los que yo les estaba diciendo de UART, pues en UART existen dos tipos de interrupciones. El primero pues puede ser TX y pues vamos a tener TX if. También vamos a tener pues TX IE. Entonces vamos a tener siempre el nombre y también vamos a tener aquí pues el IE. Entonces este TX if hace referencia precisamente a lo que refiere a la bandera, al interrupt flag, y este IE hace referencia precisamente a lo que viene siendo interrupt enable básicamente. Entonces como por colocar un ejemplo, entonces todas las interrupciones van a tener esos dos elementos, van a tener un IF, un interrupt flag, y un IE, un interrupt enable. Cuando hablamos también de las de núcleo, o sea, estas de acá, pasa lo mismo. Vamos a tener acá un IF, o sea, un nombrecito con un IF, y el habilitador pues que sería el mismo nombre pero con un IE, que es interrupt enable. Con eso pues resumimos entonces en qué consisten las interrupciones rápidamente. Para finalizar pues se les pide a los que están viendo este tipo de videos que pues vengan al capítulo 7, que es el capítulo de interrupciones, y pues observen que lo que les estamos diciendo pues sí que es cierto. Aquí tenemos dos interrupciones, mire, timer 0 IF significa que este es el interrupt flag, o sea, este es el IRQ, el que me hace la solicitud a la CPU, y este es timer 0 IE, significa timer 0 interrupt enable, significa que es el que habilita precisamente eso. ¿Y por qué tiene que ser esto? Porque si está en 0 y yo coloco un 1 aquí, siempre va a salir un 0. Es más, si está en 0, no importa cuánto vale esto, siempre será un 0. Por eso, para que ese dato o esta solicitud termine por llegar a la CPU, yo necesito que este esté en 1. Entonces, si aquí coloco pues cualquier valor, ese valor va a salir acá y ese valor va a llegar aquí.
Entonces, si ese valor pues vale 1, ese 1 va a terminar activando en la unidad central de proceso lo que viene siendo la interrupción. Y en los periféricos, pues como les decía, pues existen periféricos a los que se les puede calcular también las interrupciones. Están los asociados a dos registros, unos que se llaman PIR y otros que se llaman PIE. Los PIR tienen asociados lo que vienen siendo los interrupt flag y los PIE tienen asociado lo que vienen siendo los interrupt enable. Hay otros registros en otros microcontroladores que se llama IPEM, que significa interrupt priority, pero pues este microcontrolador no los tiene, así que yo les voy a enseñar a hacer prioridad por interrupción desde lo que sabemos hacer, digamos directamente con lo que hemos visto en este curso. Así que bueno, pues un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente video donde empezaremos a utilizar este concepto a ver cómo nos va.